La primera manera de honrar a Dios con nuestro tesoro es establecer ese orden y tener un presupuesto. Usted sabe más o menos cuánto gana mensualmente. Entonces, establecer un orden de prioridad y dentro de su presupuesto, poner en primer lugar a ese que le da todo, a ese que lo cuida, a Dios, su Padre. Ese presupuesto, de manera muy personal, lo he vivido así desde que tengo uso de razón. A mí no me es difícil diezmar. Y estoy mostrándole a mis hijos el ejemplo y la cultura del diezmo. Y apenas ellos les regalan algo, ellos ya saben cuánto apartar y cómo honrar a ese Dios que les devuelve multiplicado todo lo que Él nos da, porque Él es el dueño de todo. El tema de hoy son 5 maneras de honrar a Dios. Y es que inicialmente podemos pensar nosotros, ¿cómo honrar al Señor? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo honrar al Señor? Cuando Él es el dueño de todo, cuando es el principio y el fin, como lo dice Apocalipsis, usted está honrando a un alfa y omega. Usted está honrando a un rey que tiene todo el poder. Y aún con labios imperfectos, porque somos humanos y erramos y somos fallados, Dios nos permite alabarle con nuestros propios labios. En el capítulo 4 de Apocalipsis describe una manera muy especial cómo esos 24 ancianos un día, al final, van a depositar sus coronas ante Él. Cómo van a rendir sus coronas ante Él. Y continúa diciendo la palabra del Señor que usted y yo también vamos a hacer eso. Y va a llegar un momento donde toda rodilla se doblará ante el Señor, sin distinción alguna del dinero que usted tenga, del título que usted tenga, del color que usted tenga, de la nacionalidad que usted provenga. Porque delante de Dios somos creación suya, somos primicias de su creación, como dice su palabra en Santiago. Así es que usted, si no se había visto con esos ojos, hoy despierte y diga y ponga su mano en su corazón y agradezca ser lo que Dios dice que usted es. La Biblia es la palabra del Señor y nos describe cómo el Señor, siendo creador de todo, lo hizo a usted y a mí para alabanza de su gloria. Hoy por eso estamos acá, porque necesitamos honrar a ese rey. Necesitamos, Él busca, dice su palabra, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Pero esos tales adoradores es necesario que adoren. Honrar es tener en alto respeto a alguien, en tenerlo en distinción. Y en la palabra del Señor encontramos muchísimos textos donde se nos dice que cómo debemos honrar al Señor, que hay diferentes maneras de honrarlo, donde se nos dice cómo Él busca el todo, que tiene que ser el primero en todo. Y uno de ellos es en Deuteronomio 5:16. Dice que debemos honrar a nuestros padres para que nuestros días sean prolongados. En Levítico 19:32, si usted anda en que anotar,
ahí en una hojita con un papelito, anote y revise en su casa, porque a lo mejor no nos va a dar tiempo de buscarlos rápidamente, aunque tengamos aquí la disposición de ponerlos en pantalla, ¿verdad? Dice Levítico 19 y nos anima a honrar a los ancianos. Delante de las canas te levantarás, dice, y honrarás el rostro del anciano. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a respetar canas? A veces no lo hacemos porque desconocemos, pero otras veces es porque las canas de repente se nos vuelven como que necio mi papá, o que necio don fulanito, solo me vive aconsejando, mucho me dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir, cómo debo comportarme. Pero cuando usted lee la palabra que debe levantarse delante de esas canas, que debe de honrar el rostro del anciano, usted se va a dar cuenta cómo Dios va a cambiar la manera de que usted antes pensaba acerca del adulto mayor. ¿Se da cuenta cómo la Biblia tiene una enseñanza para todo? Iniciamos diciendo que debemos honrar a nuestros padres. Ahora van los ancianos. Pero también en el Nuevo Testamento se nos dice, en Primera de Pedro 2:13, que tenemos que honrar a nuestras autoridades. Y de repente no nos gusta. De repente, inclusive si miramos a un oficial de policía y anda en la moto ilegal, ¿qué hacemos? Del semáforo nos desviamos y decimos, por aquí es mejor. Y de repente, cuando voy sin el cinturón, porque ¿a cuántos de aquí ya lo han multado por no llevar su cinturón puesto? 1, 2. Esposo, pensé que solo nosotros hacíamos eso. Pero de repente el apuro y las carreras y el afán de la vida, se me olvidó poner el cinturón. Y una vez tuve que decirle, oficial, tengo solo una cuadra de haber venido con el cinturón, sin el cinturón, perdón. Y entonces me dice, ley es ley, 500 Córdoba. Y ahí en mi economía, cuando empezamos a sacar la cuenta, veníamos al fin de mes y se iba un montón en multas. Y dije yo, alto, no más. Y empezamos a poner en nuestras vidas nuevos hábitos, por pequeños que sean. Cuando son buenos hábitos, Dios le va a honrar a usted, porque usted va a entrar en la obediencia de Él y va a andar tranquilamente, sin temor a que lo detengan. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, tenemos la luz verde cuando obedecemos. Tenemos esa dirección marcada, segura, firme. Como dice su palabra, el justo está firme, anda seguro, es como un león erguido, porque tenemos quien nos defienda, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Usted también lo tiene por padre, pero debe de creerlo, debe de saborear ese texto cuando usted lea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Crea que nada le va a faltar, porque así es, porque es fiel quien lo ha prometido. Y entonces las 5 maneras rápidamente que hemos estado escuchando en todo este día es honrar a Dios con el tiempo, honrar a Dios con los talentos, honrar a Dios con su templo que es el cuerpo. Y a mí, amados hermanos, me toca hoy contarles un poco cómo honrar a Dios con nuestro tesoro. Y la palabra del Señor y todo lo que nos estamos acá presente, podemos sentir. ¿Qué es lo que usted se imagina cuando decimos tesoro? Si yo le pregunto a mi hija, se va a imaginar un pirata. Pero le pregunto a usted, como hijo de Dios, como amigo del Señor, como siervo del Altísimo, ¿qué es un tesoro? ¿A qué nos lleva el pensamiento? Al dinero, ¿verdad?
a las finanzas, ¿verdad? Aquí creo que habemos muchos contadores, así como muchos abogados, y así como muchos que vendemos y traficamos con la plata y hacemos negocios. Y lo de diario es eso, tener relación con la gente. Pero cuando nosotros decimos honrar al Señor con nuestro tesoro, Jesús nos da un concepto, nos da un consejo, nos hace un llamadito de atención y nos dice: donde está vuestro tesoro, está ahí vuestro corazón. Hijo amado, hija amada, no te mates mucho trabajando, porque todo lo que hay aquí perecerá. Porque tú tienes que pensar en un futuro, en un reino donde usted va a recibir lo que ha hecho aquí en la tierra. Cuánto usted ha trabajado para el Señor, cuánto usted le ha dado al Señor, cómo usted quiere honrar al Señor. Eso lo dijo Jesús. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No hagas tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Edifiquemos en algo eterno. Edifiquemos en lo que no va a perecer, porque ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede agradar a dos señores. Entre el trabajo y el dinero, usted debe de tener prioridad. Y la prioridad es el Señor. Es el Dios que le dio ese trabajo. Es el Dios que le da la salud para estar acá. Es el Dios que bendice a su familia. Es el Dios que tiene el control de todo lo que usted hace o lo que no hace. Porque aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Honramos el tesoro, y para eso quiero decirles que muchos de nosotros, yo me he dado cuenta que como hijos de Dios, como conocedores de la palabra del Señor, no establecemos esas prioridades. Y nos encontramos descritos como que miremos en un espejo. Génesis 3. ¿Cómo dice la tierra que estaba? Desordenada y vacía. Muchos de nosotros estamos en un desorden completo. Estamos desordenados y nuestras cuentas vacías. Porque no tenemos la costumbre, el buen hábito de ahorrar. No tenemos la iniciativa, inclusive de pensar que el día de mañana, si sucede algo, ¿de qué voy a echar mano? No culpemos a Dios de las cosas que nos suceden. Las cosas imposibles, usted las debe de poner en manos del Creador. Pero las cosas posibles, usted las debe de hacer. Y dentro de las cosas posibles está cambiar hábitos en nuestra vida. Y les hablaba de establecer prioridades, porque a veces las tenemos invertidas. Y las que somos madres, en algún momento somos más madres que hijas de Dios. En algún momento mi tesoro van a ser mis hijos. Y las que son esposas muy amorosas y enamoradas, de repente ponemos nuestro tesoro ahí guardadito a nuestros esposos. Y estamos solo rodeando en oración a nuestros esposos. Pero ¿yo qué estoy haciendo? Usted debe de establecer como dama, como ayuda idónea, un orden. Y el orden es nuestro Padre Celestial. Porque ese Padre Celestial va a tener cuidado de su esposo, de sus hijos, de su trabajo y de todo lo que usted tenga y haga. Él sabe de qué a estas alturas usted tiene necesidad.
no tiene por qué estar repitiéndole a cada segundo. Sí, yo creo en una oración persistente, en una oración que va a dar victoria, porque lo he visto en mi familia. Pero debo de abandonarme en los brazos del que todo lo puede. Debo de estar segura de que aún no he dicho la palabra, no ha venido a mi boca, y Dios lo conoce todo. Entonces usted esté confiada en Él, sintiéndose rodeada por ese amor que no podemos inclusive describir. Porque si yo como madre sé dar, aún siendo mala, buenas cosas a mis hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial, en el cual no hay sombra de variación? Un Padre Celestial donde no hay injusticia. Y si usted ha sido violentada en algún momento por alguna injusticia, usted crea que si eso está en las manos del Señor, usted va a ser restaurado y usted va a ser exaltado, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Su palabra se cumple desde el inicio hasta el final, porque todo pasará menos su palabra. Esa no puede pasar. Y eso es lo que nos hace estar aquí a nosotros hoy, aprendiendo cómo honrar a ese Padre amoroso que mandó a su único Hijo para que usted y yo hoy gocemos de una salvación eterna en el momento en que Él decida llamarnos. La primera manera de honrar a Dios con nuestro tesoro es establecer ese orden y tener un presupuesto. Usted sabe más o menos cuánto gana mensualmente. Entonces, establecer un orden de prioridad y dentro de su presupuesto, poner en primer lugar a ese que le da todo, a ese que lo cuida, a Dios, su Padre. Ese presupuesto, de manera muy personal, lo he vivido así desde que tengo uso de razón. A mí no me es difícil diezmar, y estoy mostrándole a mis hijos el ejemplo y la cultura del diezmo. Y apenas ellos les regalan algo, ellos ya saben cuánto apartar y cómo honrar a ese Dios que les devuelve multiplicado todo lo que Él nos da, porque Él es el dueño de todo. Esa cultura de presupuesto, ese hábito, es ordenando primero Dios cómo yo le doy las ofrendas. Dice la palabra, sin tristeza en el corazón. Ay, Señor, no tengo, pero te voy a dar esto. No le dé de lo que sobre, porque Dios es el dueño de todo. Él es el creador del universo y es el dueño de todo. Entonces, ese presupuesto, uno, Dios. En segundo lugar, no se meta en muchas deudas. No les recomiendo tenerlas, pero a veces, en algunos momentos, querramos o no, nos vemos afectados porque decimos, y si no lo compro al crédito, ¿cuándo lo voy a tener? Mejor uso mi tarjeta plástica y lo pago a final de mes. Es más, me van a dar bonificaciones, porque con los puntos hasta boletos aéreos puedo ir, puedo comer de gratis con los puntos. No caiga en esa trampa. Y si es necesario, aquí nos vamos a volver todos cirujanos plásticos. Cortemos esas tarjetas y hagamos que el Señor nos dirija cómo manejar nuestro tesoro, que es el de Él, que es solamente que usted lo administra,
pero Él es el dueño de todo. En una ocasión se nos dañó el vehículo y no se tenía a la mano cómo repararlo, pero me acordé, Señor, si ese carrito tú nos lo diste, y entonces ¿por qué yo me voy a preocupar por eso? Hermanos amados, a menos de 2 horas me dijeron, mire, y se resolvió el asunto. Y dije yo, Señor, tú eres fiel. Y por eso les voy dando así poquito a poco cada una de las cosas que yo he vivido en carne propia. Pero no las sabemos todas los gallegos, Marín. Estamos aprendiendo. Y a veces de muchas metiditas de pata se aprende también. En algún momento se nos dio el uso de la tarjeta va, la tarjeta viene, la tarjeta. Tuvimos que ser cirujanos de esa tarjeta. Porque estaba yo anteponiendo muchas cosas antes de que mi Padre, que es el que todo lo provee, que es el que le dice a usted, no se meta en líos, confía en mí, yo te voy a dar, porque cada día tiene su propio mal, cada día tiene su propio afán. Y eso me hace recordar cuando al pueblo de Dios se le suplió, queremos carne, queremos maná, y les dieron, pero el maná lo podían guardar. No era que no había refri, no, era que usted no podía almacenar. Al pueblo de Israel le fue dicho, saldrás en la mañana a recoger esto para alimentarse, les darán una porción por familia, pero ellos querían guardar y eso se descomponía. Hermano, ponga un alto de la manera en que usted está administrando su dinero, de la manera en que ese tesoro que Dios le ha dado, porque el dinero no es malo, el dinero lo ocupamos para muchas cosas buenas, compramos todo, cosas que nos agradan, pero también cosas que producen perdición. Entonces usted, ¿qué va a hacer con este dinero? Ponga en las manos del Señor. ¿Cómo va a administrar esto? Diríjale, Señor, pídale esa dirección, Espíritu Santo. Es necesario que yo pueda comprar esto, que yo lo necesito ya. Descuento 2 por 1 y el segundo ya se va a vencer. Hermano, las promociones, tenga cuidado. Aquí entre nadie nos está oyendo, ¿verdad? Tenga cuidado con las promociones, porque indirectamente usted lleva su plata y hay gente que compra algo que no necesitan. Es que si voy a regalar algo y tal vez el regalo del amigo más cercano es dentro de 6 meses, entonces ¿para qué lo compró? Entonces esperemos y tengamos esa capacidad de ser humildes delante del Señor y decirle, Señor, dirígeme hasta en lo más mínimo que voy a hacer, que voy a comprar. Es más, si no quieres que hoy compre este traje, entonces que no me quede, Señor. Les quería oír reír, porque si usted no se ríe, la vida se vuelve más pesada. Usted debe de ponerle ese sazón a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ya sabemos todos que en el mundo vamos a tener aflicción, pero me encanta esa segunda parte que dice, pero confiad, le dice su maestro, su Señor, confiad, estate tranquilo, yo ya vencí ese mundo. No te afanes más de lo que debes. Estate tranquilo, confía en mí, que todo lo puedo. Sea usted una tierra fértil, sea usted esa ofrenda, esa tierra fértil, donde el fruto del Espíritu venga a estar y de mucho, mucho fruto en usted. Cuenta esa parábola el Señor del sembrador. Escoja hacer esa tierra usted para Él, para que esos 9 frutos del Espíritu florezcan en usted y pueda usted estar lleno de victoria. Y nuestro mayor anhelo es servir a ese Señor,
Finalmente, honrar al Señor con todo es decirle y hacer cumplir lo que Él ya desde el inicio dijo. El primer mandamiento: ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entréguele eso al Señor para honrarlo a Él. Hoy yo puedo ser testigo de cómo mis padres gozan de estar juntos, unidos, con creo que más de 60 años de casado. Y cuando le hablaba de las canas, pensaba en ellos. Un padre de 84 años y una madre de 77 años que tuvieron el privilegio de enseñarme cómo caminar en la parte humana, en la parte espiritual. Dios me dio la oportunidad de conocer gente, mentores que me enseñaron: primero sirve a Dios y Él hará el resto. Primero pon en lo más profundo de tu corazón al Señor con toda tu fuerza. Sírvele a Él y Él hará. Amados hermanos, en la Biblia encontramos un sinnúmero de versos. Pero hoy usted, quiero que marque en su mente que su Dios sea su todo. Usted va a tener la oportunidad más adelante de escuchar, si aún no lo ha hecho, tener la oportunidad de poner en su presupuesto la promesa de fe y tomar ese hábito, no para pegar carreras y después, si yo prometí $20 y cómo lo voy a pagar, póngalo en su presupuesto. Si son 100 córdobas, póngalo en su presupuesto y usted se va a dar cuenta que Dios no es deudor de nadie. Él va a proveer todo. Y por eso estamos acá, usted y yo, creyendo que esos simientes que están allá van a ser, y vamos a ver un día, una iglesia poderosa, donde almas van a conocer de Jesús, donde Dios nos va a dar la oportunidad de alcanzar a familias, de restaurar matrimonios, de decirle a un hijo: sí se puede, con la ayuda de Dios, porque Él tiene una razón para usted. Él tiene un motivo, una canción para que usted esté hoy aquí, y es que le priorice a Él, es que le alabe a Él, y es que alcance a otros para Él, porque Él es el todo. Porque sin Él no somos nada, y alejados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Yo quiero en este momento que usted se ponga en pie.